haciendo también con la Biblia electrónica. Y vayamos al libro de Romanos capítulo 2, donde vamos a hacer lo posible hoy por terminar este capítulo, desde el verso 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puede ser incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que el Señor nos ayude en esta mañana para poder en poco más de una hora máximo tratar de desglosar todo lo que el apóstol Pablo quiso expresar. Desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Y aquellos que ya hemos pasado muchas veces por este tipo de lectura, nos damos cuenta enseguida hacia donde Pablo está llevando a todos aquellos judíos. Porque esta carta está escrita especialmente a aquellos que de una u otra manera están trayendo conflicto a la iglesia de Roma a través de todo lo que son leyes y a través de todo lo que eran tradiciones judías. Si había un problema al cual Pablo aquí se está enfrentando, es al judaísmo, que era muy fuerte en ese momento. Al judaísmo que de alguna manera quería tratar de cautivar y quería tratar de subyugar y de someter a los hermanos que ya habían salido de ese tipo de creencias y que ahora estaban creyendo en el Evangelio, el cual Pablo estaba predicando. Así que cuando el apóstol Pablo, en este capítulo, ¿verdad? Y en los primeros capítulos de los Romanos, es bien fuerte de alguna manera con el pueblo judío. Usted se ha dado cuenta a través de todos los sermones que hemos tenido en los primeros 3 capítulos, que el apóstol Pablo les habla y alguien diría, bueno, a veces suena hasta irreverente Pablo. Pero la verdad es que el apóstol Pablo trata de ser lo más sincero con ellos y trata de ser lo más directo. Porque de alguna manera los judíos, como aquí lo dice, ¿verdad? Este texto, el versículo 17, que de alguna manera está enseñando y les está moviendo el piso. Lo que Pablo quiere en realidad aquí es mover el piso a los judíos y es hacerles ver que su seguridad y que su autoseguridad que ellos tienen por descendencia judía no les iba a traer la salvación, ni les iba a traer la redención. Por eso es que él en estos versículos le toca la circuncisión, le toca la incircuncisión, le toca aquella autosuficiencia que ellos sentían por el solo hecho de ser judíos. Así que Dios nos libre a nosotros también esta mañana, porque usted dirá, bueno, nosotros pastores, nosotros somos chilenos, no tenemos nada que ver con los judíos, pero la verdad que las manifestaciones y los espíritus religiosos que habían en ellos son los mismos que se manifiestan hoy también dentro de la iglesia. Que a veces la gente por el hecho de venir a la iglesia cree que ya tiene el cielo ganado. Que por el hecho de portar una Biblia, por el hecho de ponerse una corbata y un terno, ya tiene el cielo ganado y ya es cristiano. El hecho de que alguien esté en la iglesia no lo hace un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la gente siempre está luchando
por tener algún tipo de seguridad. Usted se da cuenta, se trabaja ¿para qué? Para tener una seguridad económica. Se trabaja para tener una seguridad laboral. Necesitamos tener una seguridad matrimonial. Necesitamos y nos proferimos, hermanos, y de alguna manera nos prometemos lealtad en el matrimonio. Usted ve la noticia hoy día, si hay algo que necesitamos es seguridad nacional. Si hay algo que necesitamos es seguridad en la salud, seguridad en el hogar, seguridad en la posición social y muchas otras cosas. No obstante, esto ha sido siempre lo que el hombre ha querido. Tener seguridad en todas las cosas. Puede tenerse cierta medida de seguridad en algunas cosas si usted se esfuerza. Pero cuando el hombre tú lo metes en el terreno y lo metes en el plano espiritual, no hay nada que sea seguro para él. Entonces cuando el hombre y la mayoría de las personas entienden que no hay nada seguro para ellos, entonces la palabra del Señor, y entonces es allí donde Dios tiene que actuar en la persona. Es allí donde el único que le puede dar seguridad eterna al hombre y a la mujer es Dios. Porque todos los tipos de seguridad terrenales que nosotros podamos querer, lo podemos conseguir, pero todo eso falla. Todo eso falla. Entonces cuando el apóstol Pablo está poniendo aquí al pueblo judío, les está enseñando y les está diciendo que no basta solo con llamarse o tener sobrenombre de judío, sino que él va más allá. Pablo ya ha declarado inequívocamente que sin importar lo que entienden o lo admiten, todos los hombres están reprobados por Dios, desde el más pagano hasta el más religioso. Por eso el apóstol, la palabra nos dice en Romanos, por cuanto todos pecan, están todos destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, la gente espera ser y espera por instinto de que de una u otra manera puede escapar de la ira de Dios. La gente espera que de una u otra manera puede escaparse de lo que le espera, del juicio que viene. Es lo que Pablo le está hablando aquí a los judíos. Algunos dicen, no, es que Dios es tan bueno, yo no concibo, dicen los testigos de Jehová, yo no concibo a un Dios que vaya a castigar a gente enviándolos al infierno. Y otros dicen, es que yo no soy tan malo, así que no creo que Dios me vaya a juzgar a mí tan mal. Y la verdad es que la palabra del Señor nos enseña que lejos de que Dios fuera cruel e insensible, el cristiano, de alguna manera, debe ser elogiada por Dios. ¿Y elogiado por qué? Elogiado por el trabajo que la iglesia y por el trabajo del cristiano debe realizar. ¿Cuál es ese trabajo? Anunciarle el evangelio a los perdidos. Anunciar el evangelio a los perdidos. Pero, ¿cómo yo le hablo? ¿Cómo yo le hablo a una persona? Al igual como yo lo he dicho muchas veces. Cuando tú puedes ver un incendio, ¿qué es lo que tú haces? Tú adviertes, tú tratas de ayudar, tratas de salvar a esa gente. Cuando tú ves a un tipo que se está ahogando en la playa, en el mar, en la piscina, donde sea, ¿qué es lo que hace uno? ¿Verdad? Uno no se queda echado atrás, sentado, sino que uno trata de ayudar. Eso es lo que de alguna manera Dios está, hermanos, valorando, y es lo que Dios ha enviado a hacer a su iglesia. Pero para poder salvar a alguien, primero yo tengo que hacerle ver que está perdido. ¿Sí o no? Porque los cristianos siempre usamos un cierto lenguaje. Siempre usamos un lenguaje que es mal usado. Yo me recuerdo siempre como mi hermano, el hermano que viene después de mí, él vacilaba y echaba la talla cuando mi mamá le decía, tenés que convertirte. Entonces yo le decía, ¿convertirme en qué? Buen perro, ¿en qué tengo que convertirme? Porque nosotros usamos muchas veces textos, usamos malas palabras que la gente normal no entiende. Tú le puedes decir a un gentil, tú tienes que convertirte, porque el tipo va a decir, ¿convertirme en qué? No tengo poderes, ¿cómo me voy a convertir? Entonces, tenemos que hacer bien el trabajo. No podemos ofrecerle salvación a alguien que primero no le hemos dicho que está perdido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes sabían que estaban perdidos? Si no nos decían que estábamos perdidos y que íbamos al infierno, entonces nosotros no hubiéramos ni siquiera escuchado cuando alguien nos hubiera predicado. Nosotros vemos, hermano, este ejercicio. Cuando Jesús ya iba a entrar en escena en su pueblo, cuando Jesús ya iba a entrar en escena en Israel, hubo un precursor que preparó el camino. ¿Quién fue? Juan Bautista. ¿Y cuál era el sermón de Juan el Bautista? Convertido y arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a hacer el fruto digno de arrepentimiento, decía él. De tal manera que cuando Jesús aparece, Jesús también les dice, y Jesús les enseña, y Jesús de alguna manera igual les manifiesta a esta gente.
Y dice, Jesús despojó por completo las falsas seguridades del judaísmo. En aquel tiempo se caracterizaban por estar cargados de hipocresía y legalismo. Si había algo fuerte en el judaísmo, era el legalismo. Eran las tradiciones, eran las fiestas, eran todas las actividades que por ley moral ellos hacían. ¿Dónde estaba el problema? El problema era que ellos querían que los gentiles también participaran y practicaran de esas leyes que les correspondían realizar a ellos. Por eso Jesús en Mateo 7:22, Jesús le revela a aquellos que confían en cosas externas y le dice: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. La persona que edifica su casa religiosa sobre cualquier fundamento ajeno a lo que es la palabra de Dios, tarde o temprano va a ser arrastrado por la mundanalidad, por los problemas y por las dificultades. Ellos recibieron mucha más luz y más bendiciones que los gentiles. La semana pasada dijimos que a quien más se le da, más se le pide. Los judíos tuvieron una revelación maravillosa a través de la ley mosaica, a través del Pentateuco, a través de los 5 libros de la ley, a través de los profetas. Tenían una tremenda revelación, una tremenda capacidad de recibir, pero aún así ellos no eran capaces de poder entender y de poder obedecer lo que Dios estaba queriendo para ellos. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Pablo quiere enfocarse ahora. Es exclusiva de los judíos, el pueblo de Dios, porque ellos recibieron muchas más bendiciones que los gentiles. Pero como señala el apóstol a continuación, ese mayor privilegio les hace más responsables ante Dios y no menos responsables. Pablo rebate el concepto de la falsa seguridad espiritual que la mayoría de los judíos tenían, basados en su herencia nacional, en su conocimiento y en su ceremonia. Él le dice: aquí tú tienes nombre de judío. Para el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, se enorgullecía llevar en su frente, llevar en su pecho el nombre de judío. Para ellos eso era una honra y era tanto para ellos, hermanos, que hacía referencia y que de alguna manera llegaron a pensar erróneamente que por el solo hecho de ser judíos ellos tenían la entrada al cielo y que no tenían necesidad del Salvador, que no había necesidad, sino que por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho de ser israelitas, ellos se sentían con la plena seguridad. Por eso es que el apóstol Pablo le pone el dedo en la herida y le toca la fibra más íntima. Le habla de la circuncisión, le habla de estas cosas que para ellos son cosas en las cuales ellos se apoyaban. También habían sido llamados ellos por mucho tiempo el pueblo de Israel, en honor a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero en el tiempo de Cristo, el nombre que más usaban era judío. El término se deriva de Judai, el nombre de una de las tribus de Israel del reino del sur, después de la división que ocurrió tras la muerte de Salomón. El nombre representaba al mismo tiempo su herencia racial y religiosa, y en sus propias mentes detonaba su carácter distintivo frente a todos los demás pueblos del mundo. Cuando se decía que alguien era de Israel, o cuando alguien decía que era judío, era porque enseguida estaba mirando en menos a cualquier otra persona. Porque tú no eres del pueblo de Dios, tú eres un gentil, eres de alguna manera alguien menospreciado. ¿Por qué? Porque ellos sentían ese tremendo orgullo. No obstante, el significado, y no obstante los judíos hacía mucho tiempo atrás habían perdido de vista el propósito para el cual Dios los llamó. ¿Cuántos saben que Dios llama a Abraham? Y no lo llama porque Dios estaba desocupado, no tenía nada que hacer. A ver, me voy a entretener un rato hablando con Abraham. No, Dios llama a Abraham con un propósito. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios llama a Abraham? Hacer de él una nación grande que con los años iba a venir a ser el pueblo de Israel. Ahora el Señor le habla de alguna manera y le dice al pueblo de Israel, le dice a Abraham, le dice que Él los llamó para que sean luz a las naciones. Pero en la época de Jesús, en la época de Pablo, esa palabra no se estaba llevando a cabo, sino que ellos se estaban sintiendo orgullosos fuertemente en su interior y vivían de religiones, y vivían de rituales, y vivían de leyes, pero no estaban cumpliendo la labor que era que sean luz hasta lo último del mundo.
Lo podemos ver cuando Dios llama y cuando Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás iba predispuesto. Y Jonás ya iba, podemos decir hoy día, mala onda, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se arrepienten? ¿Y cuál era el propósito del Señor? Justamente eso. Pero como él era judío, él era una persona amarrada y aferrada a ese tipo de cosas, se sentía en superioridad. En lugar de ver esas verdades y bendiciones divinas como el depósito de un Dios de gracia, la vieron como un derecho de mérito propio. Ahí donde estaba el problema. Ellos no veían ni sentían que fueron llamados una nación especial, pero no por derecho propio. Porque si usted va al mapa hoy día, si usted va al plano, al mapa mundi, usted va a ver que Israel es una cosa insignificante. Territorialmente Israel es muy pequeño, hermano. Entonces, ¿de qué podían sentirse orgullosos? ¿De qué podían ellos ver el caminar en soberbia? Sino que de alguna manera desviaron el camino. Ellos creían que habían sido bendecidos no por la causa y la gracia de Dios, sino debido a su propia bondad. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio, en lugar de gloriarse en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. Los profetas menores le advirtieron en repetidas ocasiones a sus hermanos que la jactancia y la arrogancia les iba a traer destrucción. Usted sabe que Dios les estuvo advirtiendo 800 años a Israel para que se arrepintieran y no fueran llevados al exilio. 800 años. Como los herederos de la promesa de Dios a Abraham, ellos creyeron que automáticamente estaban protegidos y eximidos de todo juicio. Pero mire lo que dice Miqueas 3, 11 y 12. ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Encontrarían un día su ciudad santa de Jerusalén, alada como campo y como monte de ruina. El orgullo que sentían por ser el pueblo escogido de Dios hizo a algunos judíos absolutamente ciegos a la realidad. No solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político. Miren, no solo en lo religioso eran ciegos, porque tuvieron al Mesías frente a él y no lo reconocieron, sino también en lo político. Cuando Jesús le dijo en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús literalmente le lanza estas palabras, los líderes judíos se enrifaron, se enfurecieron. ¿Cómo vas a decir tú que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Tome nota de la charla que tenía Jesús y que tenían los líderes. ¿Cómo tú dices seremos libres? Se habían engañado a sí mismos, a tal punto acerca de su superioridad e independencia que replicaron al instante y dijeron: nosotros somos el linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? El Señor les explicó claramente, pero ellos no captaron la idea. De cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Miren, la conversación tenía dos ribetes diferentes. Jesús les estaba hablando de su condición espiritual y ellos en soberbia le estaban diciendo: Señor, nosotros somos judíos, perdón, nunca hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, aún se estaban engañando. Si fuereis, el Señor les enseña que si ustedes fueran hijos de Abraham, de alguna manera meditarían en esto. Durante los últimos 100 años habían sido esclavos en Roma. ¿De qué eran esclavos cuando vino Jesús? De Roma. Y ellos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie, imagínense. Era tal la intolerancia y la ignorancia, la ceguera espiritual y ceguera política. Decía: nunca hemos sido esclavos de nadie, y estaban siendo esclavos de los romanos. ¿Se da cuenta? Es como el que usted le predica y dice: no, si yo estoy bien, yo no necesito a Dios. No. O dice: no, si yo la droga la domino, no, yo el trago lo dejo cuando yo quiero. Así estaban los judíos. Nunca hemos sido esclavos de nadie, estaban siendo sometidos por los romanos. Y justo antes habían sido esclavos de Grecia. Y durante más de 1000 años atrás habían estado bajo la servidumbre de Egipto, Asiria y Babilonia. Imagínense cuántas veces habían estado esclavos. Pero ellos decían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿No le parece conocida esa palabra a usted? Amén. Algunos religiosos que dicen: no, yo no necesito a Dios, no estoy bien así, ¿de qué me sirve? Sin embargo, la principal confusión de los judíos era en el campo espiritual. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero por cuanto queréis matarme, le digo Jesús, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Uy, que chaca la más entretenida, ¿no? ¿Cómo está usted para que Jesús se le pague a ustedes son hijos del diablo? Usted dice, oye, eso es la iglesia y la gente se escandaliza. Es que si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? Del diablo. No hay término medio. Y cuando hablamos del cielo, tenemos que hablar, por ende, del infierno. No hay un purgatorio, como enseña por ahí. Entonces dice el Señor, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham quieren hacer, pero como quieren matarme, no son hijos de Abraham, sino que son hijos de vuestro padre, el diablo. Los hombres, los deseos de vuestros padres queréis hacer, le dijo Jesús. Si los líderes judíos hubieran sido herederos espirituales de Abraham y verdaderos hijos de Dios, habrían recibido con gozo a Jesús. Y Jesús va más allá. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí le metió el dedo en toda la herida, siempre con alcohol. Porque le dijo, antes de que su padre Abraham naciera, yo ya era. Y tampoco entendieron. Tampoco, para nosotros hoy día es fácil, porque tenemos la revelación, pero para ellos, imagínense que le venga a decir eso, era terrible, era blasfemia, era el resultado de muerte para esa persona. Pero lo que Jesús aquí está hablando y está usando el tema Jehová, Yahvé, o yo soy, el mismo que usó en Éxodo 14 cuando le habló a Moisés. Antes de que Abraham fuera, yo soy, le dijo. O sea, está hablando de su deidad. Jesús desarticuló por completo la seguridad imaginaria de los judíos que se basaba en la herencia racial y social. Juan el Bautista había hecho lo mismo. Mientras Juan bautizaba y mientras predicaba, él le decía, generación de víboras, ¿qué les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de entre estas piedras. Tremendo mensaje, ¿no? Nada que ver con lo que se predica hoy en las iglesias. No digan son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras, está diciendo. O sea, no había una verdadera conversión en ellos. Necesitamos nosotros, hermanos, hablar de esto. Y necesitamos meditar que el hecho de que vengamos a la iglesia no nos hace cristianos. El hecho de que usted venga a la iglesia no le hace a usted un verdadero cristiano. Y vamos a ir adelantando ahí. Sin embargo, de acuerdo a las escrituras, una persona que es criada en un hogar cristiano y entrenada en un ambiente cristiano no se salva gracias a esa herencia, por muy valiosa que sea. Oh, es que mi abuelito era pastor. No es que mi papá le guste a la iglesia, mi papá diezma ofrenda, así que yo creo que algo alcanzo. Y no, hermano, no es así. La salvación es algo que viene por gracia y misericordia, pero la salvación es personal. Que usted alcance las migajas que caen de la mesa es por misericordia. Que usted esté bajo ese techo donde hay un hombre y una mujer que sirve a Dios en misericordia, pero no es algo que usted va a llegar el día de mañana ya y va a decir, es que mi papá y mi mamá eran cristianos. No, eso no le va a funcionar allá. Eso no va a servir, porque eso a usted no le va a hacer salvo. Alguno más rápido de mente está pensando, pastor, que yo me bauticé. El bautismo tampoco a usted le hace salvo. ¿Cuántos dicen amén? O cualquier otro rito cristiano. Yo tomé la cena del Señor muchas veces, pastor. Eso tampoco a usted le hace salvo. El bautismo, de alguna manera, es un acto que usted demuestra de obediencia a Dios, pero no le va a dar la salvación. La salvación solo viene a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cuando el niño, cuando el adolescente ya tiene una edad aproximada donde va a saber discernir entre el bien y el mal, él es responsable por su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Así que el hecho, hermano, de yo sentirme y yo tener por sobrenombre judío, como ellos decían, o el hecho de yo querer llamarme cristiano, a mí eso no me hace un verdadero cristiano. Segundo, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. La segunda seguridad religiosa falsa que Pablo le menciona es el conocimiento de la ley, que en este contexto correspondía a lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Esta ley representaba el Pentateuco, los 5 libros de la ley y los profetas. Esta ley abarca todo el conjunto de la revelación. En relación al conocimiento que los judíos tienen de esa revelación divina,
el apóstol Pablo menciona 4 aspectos. Lo que aprendieron acerca de la ley. Pablo le dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley se apruebas lo mejor. Lo que está diciendo de aquí, de alguna manera, era que la gran responsabilidad que ellos tenían por poseer la ley los hacía más responsables que cualquier otro pueblo o que cualquier otra nación. Si se toma aisladamente esta declaración de Pablo, alguien diría es una felicitación. Pero como él aclara enseguida, se trata de una fuerte recriminación, porque los judíos no vivían a la altura de la ley que conocían tan bien y alababan con tanto fervor. ¿Me está escuchando? ¿Cuál era lo que Pablo le estaba reprochando a ellos? Que tenían el conocimiento pleno de la ley, pero no vivían y no obedecían absolutamente la ley. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos mayor responsabilidad. Aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos y cada uno de ustedes que escucha domingo tras domingo la palabra del Señor, tiene mayor responsabilidad que el que está allá afuera. Y un día Dios nos va a pedir cuenta y no nos va a pedir cuenta de acuerdo a lo que a lo mejor yo hice cositas buenas, no, yo hice un poquito cositas malas. Dios te va a pedir cuenta y te va a medir de acuerdo a lo que tú sabías de la palabra. ¿Me está siguiendo? ¿De qué es lo que Dios nos va a medir? Nos va a pedir cuenta de lo que yo sabía de acuerdo a la palabra. Bueno, ¿por qué es que tú mentías si tú sabías que no había que mentir? Por eso el apóstol aquí le dice a los judíos, ¿y por qué tú enseñas y predicas que no hay que hurtar y tú estás hurtando? El pueblo de Israel decía, wow, Señor, es que te hemos robado. ¿Qué dijo el profeta? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Que Dios nos ayude, amén. Es imposible para cualquier persona guardar perfectamente toda la ley de Dios. Algunos de los rabinos empezaron a enseñar el mero aprendizaje de los hechos, que la ley era suficiente para agradar a Dios. Algunos de ellos se sentían superior a los demás con citar y con leer algunos textos bíblicos y leían algunos textos rabínicos y pensaban que con eso era suficiente. Se pararon en las plazas y leían, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y pensaban que ya con eso estaban cumpliendo. No basta solo con leerla, hermanos. Lo hablaba también la semana pasada, la palabra, considera tu rostro como un espejo cuando vemos de manera superficial. No basta solo con tener la palabra. Hoy día, hermanos, tenemos la tremenda bendición de tener mucha literatura que nos ayuda en la comprensión. Hay buenas Biblias de estudio y eso a nosotros nos hace más responsables. Más responsables de lo que cada uno a veces piensa. Los judíos presuntuosos y justos en su propia opinión se sentían satisfechos con el simple hecho de conocer la voluntad y sin obedecerla. ¿A cuántos predicadores usted conoce que solamente la conocen y no la hacen? Que solamente conocen la palabra pero no obedecen absolutamente nada de ella. Andan muchos allá afuera descarriados que conocen la palabra. Usted hoy día, hermanos, se para en cualquier plaza. Usted se para por ahí en cualquier esquina a predicar la palabra y se va a encontrar, yo se lo aseguro, con más de alguno que está descarriado y que a veces sabe más que nosotros de la Biblia. ¿Pero de qué le sirve? Si solo la conoce, solo la tiene, igual que los judíos, pero no la obedece. ¿Cuántos dicen amén? También estaban dispuestos a probar lo mejor. Eso viene a prueba, viene de la palabra doquimazo, que es un término que aludía al concepto de someter algo a prueba con el fin de establecer su valor. En otras palabras, los judíos no solo tenían los medios para conocer qué era lo bueno y lo malo, sino también para discernir cuál era la parte más importante de la ley. Los judíos también se mantenían instruidos por la ley de manera continua. Esa palabra instruido viene del griego cacheo, que es el término del cual se deriva la palabra catecismo, que tenía el significado de la instrucción de cualquier clase impartida oralmente. Ellos tenían la costumbre, hermanos, de enseñar la ley y transmitirla de manera oral, tal como Dios se la dijo a Moisés. Esto lo pondrás en tu frente, lo atarás en tu cuello, lo escribirás en los dinteles de tu casa, en las puertas de la ventana, y la repetirás a tus hijos andando por el camino, estando en la casa, levantarte, acostarte. La ley era transmitida de manera oral. No tenían la habilidad, no tenían la bendición que nosotros tenemos hoy.
Pero los judíos antiguos consideraban que la sabiduría consistía en actuar de alguna manera y no solamente vivir estas palabras, sino solamente conocerlas. Y ahí era donde estaba el error. El conocer solo las palabras y no ponerlas en práctica. La Biblia dice que nosotros debemos ser aquellos que practican la palabra del Señor. Amén. Que debemos practicarla. Dígale que está a su lado, practica la palabra. Dígale. Tercero, verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos no solamente se sentían seguros en cómo se conocían, sino también en lo que enseñaban. Al considerarse a sí mismos como los más sabios en el campo religioso, también se consideraban como los maestros más competentes. Pero la infidelidad continua de Israel para con Dios y la desobediencia a su palabra lo descalificaba para dar ejemplo y para impartir enseñanza a los gentiles no iluminados. Miren lo que dice Mateo 23:15. Cuando los judíos ganaban ocasionalmente un convertido al judaísmo, dejaban a las personas mucho peor que como estaba antes. Imagínense. ¿No se ve eso hoy día en más de alguna religión? ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con eso? Ustedes agarran por ahí a un pobre, lo convierten al judaísmo y le meten una mochila, una carga llena de cosas, llena de leyes y reglamentos y lo mandan al infierno más rápido que lo que ustedes van a caer en el infierno. Es lo que muchas religiones hacen, hermanos, hoy en el mundo. Es lo que muchas religiones están haciendo hoy día. Están trayendo mucha gente. Hay iglesias con miles y miles de personas. Pero ¿qué es lo que se les está enseñando? ¿Qué es lo que se les está transmitiendo? Los están mandando al infierno. Los tienen más perdidos adentro de la iglesia que lo que los tipos estaban afuera. Pablo menciona en Romanos 2, 19, 20 4 áreas específicas en las que los judíos se consideraban maestros. Confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos en general, los escribas y fariseos en particular, se consideraban como mentores superiores de la comunidad en cuestiones morales y espirituales. Se veían a sí mismos como guías espirituales de sus hermanos judíos indoctos y en especial de los paganos gentiles que eran ciegos espiritualmente. Pero debido a su orgullo arrogante y su desfachatada hipocresía, Jesús lo acusó de ser guías ciegos. Lejos de estar calificados para guiar a otros, ellos mismos necesitaban ser guiados a Dios. ¿No le parece familiar eso a usted hoy día? Hay mucha gente que a veces se pone como ejemplo y quiere traer a otros al Evangelio. Pero ellos mismos necesitan ser encontrados por Dios. Porque vuelvo al principio, el hecho de venir a la iglesia a mí no me hace un cristiano. Segundo, Pablo señala que la mayoría de los judíos se consideraban a sí mismos luz de los que están en tinieblas. En realidad ese era precisamente el llamado que Dios le había hecho en Isaías 42:6. Él había llamado a su pueblo a fin de convertirse en luz espiritual para los gentiles. Fue por medio de ellos que serán benditas todas las familias de la tierra, lo dice Génesis 12:3. Jesús declara que sus discípulos son la luz del mundo y les encarga que pongan la luz en alto para que alumbre a todas las personas. Esa ha sido siempre la intención de Dios para su pueblo. Él le da luz no solamente para su propio beneficio, sino también para beneficio del resto del mundo. Ojo, toda la bendición que Dios nos ha dado, todo el conocimiento, toda la sabiduría que Dios ha depositado en usted, no es para que usted se enorgullezca. No es para que usted se crea superior a los que están en su casa, sino que eso es para que nosotros alumbremos a toda y a tanta gente que está en tinieblas. ¿Qué es lo que está haciendo usted con la luz? ¿La está colocando en altura? Está ministrando, está ayudando, está guiando a los que están perdidos en tinieblas. Pablo señala que la mayoría de los judíos se consideraban luz de aquellos que estaban en tinieblas. Mira que está a tu lado y pregúntale, ¿cómo está tu luz? Pregúntale al que está atrás suyo, ¿cómo está tu luz? ¿Estás alumbrando? Tercero, el judío era su propia opinión, se enorgullecía de ser un instructor de los indoctos.
Aquí otra vez el enfoque básico es que los gentiles, a quienes la mayoría de los judíos consideraban indoctos en el área de la religión, incluso los más sabios de ellos. El judío justo en su propia opinión se consideraba maestro de niños. Y cuando hablamos de esta palabra niño, no estamos hablando de infantes, sino que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí maestro de niños, está hablando de maestro de gente que no tenía conocimiento de la ley. Está hablando de que es maestro de gente que de alguna manera son indoctos en la palabra del Señor. Es lo que la iglesia hoy día también está haciendo. Por medio de la revelación única de Dios y de su voluntad para Israel, los judíos tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa palabra viene de la palabra morfosis, que significa forma. Tiene el significado básico de un croquis o un breve bosquejo, y por ende parece mejor traducir la palabra como semblante o apariencia. Porque a lo largo de este pasaje Pablo hace énfasis en la superficialidad religiosa, lo que hablamos el domingo. Dios le reprochaba esa manera tan liviana, hermano, de tener la palabra. Y si Dios se lo reprochaba, y el apóstol Pablo también lo reprocha, y también lo dice, que algunos tienen, dice, apariencia, morfosis. Algunos tienen apariencia de piedad, dice, pero con sus hechos lo niegan. Y ahí se da la dicotomía, y ahí se da la dualidad entre yo representar algo, pero hacer lo contrario. Se contrapone. Y es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. ¿Cómo ustedes van a pretender enseñarle a estos niños, que en el fondo era gente sin conocimiento, cuando ustedes no están haciendo lo mismo que a ellos le están enseñando? Y Jesús lo recalca después. Jesús lo dice en el Evangelio: ustedes no sean irrespetuosos, le dice. Ustedes no sean personas insensibles. Ustedes escuchen, oigan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es terrible el maestro tener que llegar a decir eso. Escuchen lo lindo que hablan, escuchen lo que enseñan, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a lo que les reprochaba, que la gente colaba el mosquito, pero se tragaba el camello. O sea, toda la ley te la aplico a ti, tú tienes que ser aquí, tienes que ser allá, tienes que ser... Y yo hago todo lo que yo quiero. Y cuando tengo que aplicarme la ley a mí mismo, no me la aplico. Versos 21 y 22. ¿Por qué tú le enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Y tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. La tercera falsa seguridad se relacionaba con la mayoría de los judíos. Así, en respuesta a la ley que afirmaban conocer y enseñar. En términos teológicos, le voy a dar dos términos teológicos. La predicación de ellos refleja cierta ortodoxia. ¿Qué es lo que es la ortodoxia? Es la doctrina correcta. Pero su vida no refleja, y eso se llama ortopraxis. Grave esa palabra. Ortodoxia, la doctrina correcta, y ortopraxis, la práctica correcta. Y a veces se da ese problema, que hay una muy buena enseñanza, usted dice, wow, este hermano da ganas de escucharlo. Pero cuando ese hermano se baja del púlpito, tú ves que no hace ni la mitad de lo que enseñó. Esa es la ortopraxis. Y es uno de los más grandes problemas, hermano, que hoy se están dando en la iglesia. Que hoy se están dando en la religión. Y cuando hablo de religión, hermano, hablo de todas las religiones, porque hoy día está toda la religión cuestionada. ¿Por qué? Porque tenemos temas de homosexualidad, porque tenemos temas, hermanos, de abuso de niños, porque tenemos temas tremendos metidos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia, que se supone que tiene que proteger a los hermanos? ¿Cómo se entiende que la iglesia, cómo se entiende que los predicadores, que los sacerdotes que tienen que darle protección a la gente, están abusando de ellos? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí mismo. Se engañan a sí mismos porque le enseñas a otro lo que tú mismo no eres capaz de hacer. Es lo que Pablo le estaba diciendo de alguna manera a esta iglesia. Miren lo que dice el Salmo 50, 16, 20. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca?
Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua corrompía con engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano y contra el hijo de tu madre ponías infamia. Hasta los maestros que son creyentes verdaderos tienen la responsabilidad de vivir en la práctica lo que predican. Por eso Santiago capítulo 3 verso 1 dice: no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquellos que enseñan, hermanos, aquellos que ministran, van a tener que rendir cuentas por cada palabra que hemos enseñado, por cada palabra que hemos ministrado, desde donde Dios nos ha dado un púlpito, una tarima, para poder dirigirnos a la iglesia. La segunda área de hipocresía se relacionaba, y aquí le está hablando el Señor, con el pecado sexual. Primero le dice: ¿por qué enseñas que no debes hurtar y tú hurtas? Refiriéndose a los diezmos, refiriéndose a muchas cosas que ellos estaban hurtando. La segunda área es el área sexual. ¿Cómo ocurre con el hurto? La clara implicación aquí es que muchos practicaban la misma maldad. Tú que enseñas que no has de adulterar, dice: ¿por qué adulteras? Y algunos dirán: bueno, lo que siempre hemos dicho, pastor, yo siempre he sido fiel a mi esposa. Pero Jesús le habla de la ley moral y Jesús va más allá. Jesús dice: si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermano, para entender el corazón y el contexto de la palabra. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo conseguir con esto? Que los judíos no se sientan superiores a nadie. Y a través de ello también nos está enseñando a nosotros que no nos sintamos superiores a nadie y que no juzguemos a vuestro hermano. Oye, pero si ese tipo es un adúltero, mira, anda con la señora de... ¿Y cuántas veces tú has adulterado caminando por la calle? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Orar por mi hermano. Y aparte de orar por él, yo cuidarme. Yo tener, hermano, mi vida disciplinada y tratar, hermano, lo máximo posible de no caer en estas faltas. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, señalamos y anunciamos y acusamos, y a veces nosotros mismos estamos cometiendo peores cosas. Así que dile que está a tu lado: cuídate. La tercera área que Pablo le habla es el sacrilegio. Dice la historia que los judíos, el Señor les hablaba y les dio una ordenanza que cuando ellos conquistaran pueblos y tomaran botines, no usurparan y no hicieran ganancias deshonestas de eso. Y dice la historia que había un grupo de judíos que les gustaba ir y asaltar, y les gustaba ir y robar y meterse en templos idólatras por ahí y robar los tesoros, y usurpaban y usufructuaban ganancias deshonestas de eso. Por eso el apóstol Pablo se está dirigiendo a ellos aquí y le dice que no hagan sacrilegio, porque sacrilegio tiene que ver con, de alguna manera, vender o hacer mercadería de las cosas sagradas. Ahora, si usted me dice: bueno, pastor, ¿y eso hoy día? ¿Se ve hoy día o no se ve hoy día eso? Sí, se ¿Se ve. ve o no se ve en la iglesia hoy día? Sí. Sí. Traigan una ofrenda acá, hermano, y yo le voy a ungir este pañito y usted se va a llevar este pañuelito que es santo, que es de la tierra santa. ¿Se ve o no se ve en la iglesia? Sí. Se ve el sacrilegio en la iglesia hoy día. Y mucha gente está siendo sacrílega, a veces, hermano, ignorantemente. El sacrilegio se refiere a eso, hermano, a hacer mercadería con las cosas sagradas. Verso 23. Tú que jactas de la ley, haces infracción y deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todo pecado deshonra a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Oh, pastor, pero que es un pecadito chico. No hay pecado chico ni pecado grande. El pecado es pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Errar al blanco. Hay un blanco el cual Dios nos ha puesto a través de su palabra, y cuando nosotros erramos ese blanco estamos pecando. O sea que estamos haciendo cosas fuera de la dirección de Dios. David, cuando confiesa su pecado en el Salmo 51:4, ¿qué dice? Se te que usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice David? Contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Qué dice? He dicho lo malo. Contra ti solo he pecado. ¿De quién se está refiriendo ese contra ti? Dios. ¿El adulterio lo había cometido con quién? Con Betsabé.
El adulterio lo había cometido con Betsabé, pero él entiende que bajo esa relación y bajo esa condición, él al que ofendió fue a quién? A Dios. Entonces todo pecado que cometemos primeramente ofende a quién. El pecado cometido por los que invocan el nombre de Dios es algo que lo deshonra de gran manera. Citando Isaías 52:5, Pablo reprendió firmemente a los judíos hipócritas, declarando que como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso es importante, mi hermano, es importante que cuidemos nuestro testimonio. Dígale que está a su lado, te están hablando. Mire para atrás, dígale que está atrás, te están hablando. Debemos cuidar nuestro testimonio, porque cuando nosotros pecamos, lo estamos haciendo primero contra Dios, segundo, contra los que nos están mirando, y tercero, lo estamos haciendo contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente después lo va a ver venir a usted a la iglesia. Y usted va a decir, y la gente va a decir, oh, en esa iglesia ahí, esa iglesia que pintaron hace poquito, wow, que tan linda esa iglesia, pero mira, ahí va mi vecino. ¿Y cómo es tu vecino? Bueno, mi vecino hace esto, todos seis son todos iguales, el pastor le tapa todo. Entonces alguien que de alguna manera quería venir a la iglesia, al encontrarse con algo así, ¿qué dice? No, va a ser como él. Déjenme como estoy. Yo lo he escuchado y he tenido que agachar la cabeza muchas veces. Porque ¿qué puede hacer? ¿Qué clase de teología le puede meter a alguien que te está mirando con la verdad? Que le está diciendo, ¿sabes qué? Hay un cristiano que va a la iglesia y que hace esto y lo otro. ¿Qué le vas a decir, hermano? ¿Qué defensa se puede presentar ahí? No cuando alguien está blasfemando y está hablando mal del evangelio, entonces defendamos. Pero antes una cosa así uno se queda mano al bolsillo, ¿sabes qué decir? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol aquí está replicando? Está diciendo que por causa de algunos, el Señor y el Evangelio es blasfemado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pretender que la gente hable bien del Evangelio a través de mi testimonio, a través de lo que decía mi hermano Manuel en su oración, a través de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y como yo hoy día soy una persona diferente, eso es lo que hermano realiza el Evangelio. Desafortunadamente el nombre de Dios también es puesto en ridículo cuando el mundo ve que su pueblo es escarmentado por sus pecados, como en el caso de Israel antiguo que acabó, en el caso, hermano, como acaba de citarse. Escúcheme lo que le voy a decir hoy día. La situación de Dios ante el pecado. Dios hace dos cosas frente al pecado. Uno, se aleja, y dos, lo disciplina. No hace nada más con el pecado. Se aleja y lo disciplina. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba cargado con todos mis pecados. ¿Qué hizo Dios? Se sintió solo. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué es lo que hizo con Ananías al final? Vaya a sentar a la banca 2 o 3 meses y dice, lo cortó a tiro, hermano, disciplina. Entonces nosotros debemos entender que a veces la gente dice, wow, ¿cómo Dios hace esto? ¿Cómo Dios permite lo otro? ¿Dios se aleja de la persona o lo disciplina? Hay muchos que están siendo disciplinados, hermano. Wow, pastor, ¿y cómo Dios disciplina? Dios permite que vengan enfermedades. Dios permite que demonios vengan y lo atormenten. Cuando Saúl desobedeció, la Biblia dice que Saúl era un tipo grande, fornido, que el hombre más alto en Israel le llegaba por el hombro a Saúl. Saúl era un tipo fuerte, hermano. Pero cuando Dios se alejó de él por desobediente, estaba arrinconado en la pieza, por lo que hoy día llaman la crisis de pánico. Un demonio le atormentaba. Tráigame por favor musiquita, melodía para ver si se me calma. Porque Dios se había alejado. Cuidado lo que le da a veces crisis de pánico. Cuidado lo que a veces andan con una angustia y algo aquí en el pecho. Algo Dios le está queriendo decir. Disciplina.
Dios permite a veces muchas cosas, porque uno a veces anda con soberbia. Yo siempre lo he dicho, hermano, porque es parte de mi vivencia y es parte de lo que dice la Biblia. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando el tipo o la tipa anda muy arrogante, Dios le va a dar un costalazo tarde o temprano. Y por ahí aparece a veces alguna enfermedad que uno no había ni pensado. Y aparecen algunas cosas. ¿Para qué? Para que Dios diga, oye, para un poco ahí. Sé que es más largo que estoy hablando esta mañana. Debido a la injusticia egocéntrica e inclusivista de los judíos, se tejieron muchas leyendas difamatorias acerca de ellos en la tierra de los gentiles. Ya voy terminando con esto. La falsa seguridad del rito. Usted sabe que la circuncisión era algo que ellos hacían al 8º día del niño nacido. Procediendo de un tercer tipo, hermano, de falsa doctrina, de falsa seguridad, en la cual muchos judíos habían depositado su confianza en la circuncisión. Dios había incluido la circuncisión como una marca de un pacto. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Un pacto. Usted conoce los pactos que Dios ha hecho con el hombre. La circuncisión es un pacto. El arco iris cuando llueve es un pacto que Dios hizo con Noé. Ahora hay un pacto aquí que se llama la circuncisión, declarando que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, dice Génesis 17:10. Siglos más tarde, cuando por alguna razón Moisés dejó de circuncidar a uno de sus hijos, su esposa Sífora realizó el rito por ella misma, protegiendo así a Moisés de la ira del Señor. No hay duda que esta cirugía representaba simbólicamente, escuchen lo que representaba la circuncisión, simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. Precisamente el órgano reproductor del hombre necesitaba purificarse con la remoción de su prepucio. De modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza. Sin embargo, por importante que fuera la circuncisión como un acto de obediencia a Dios y un recordatorio a los judíos de su relación y el pacto con Él, el rito en sí mismo no tenía poder espiritual de ninguna clase. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue el origen de la circuncisión? Se lo leí. ¿Cuál fue el origen? Fue un pacto que de alguna manera representaba la santidad y la higiene, donde el hombre tenía concentrado el mayor nivel pecaminoso de su vida. Eso no le está hablando a ellos de que a ellos los hace diferentes o de que ellos tienen la salvación a través de la circuncisión, sino que solamente era un acto de obediencia a Dios y un recordatorio a los judíos de su relación y el pacto con Él. El rito en sí mismo no tenía poder espiritual de ninguna clase. La circuncisión, aprovecha Pablo a explicarlo, y la que realmente importa, dice él, para terminar el texto, dice que es la del corazón. Amén. La circuncisión del corazón. Lo que está diciendo Pablo es que puede que haya alguien que ha sido circuncidado, pero que es rebelde y desobediente. Pero puede que haya un gentil que nunca se circuncidó, pero que está guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces dice que Dios va a marcar y va a haber una diferencia aquí. A eso es lo que se refiere. Ahora, la iglesia no puede confiarse en ritos. O es que a mí me hicieron esto, hermano, que yo hice esto, otro. O es que a mí me oraron de esta manera. Es que a mí me ungieron de esta manera. Yo me bauticé de esta manera, hermano. Yo aquí hay un montón de cosas que se hacen en la iglesia que la gente cree que por eso es mejor que otro. Cuando lo que realmente Pablo quiere enseñar aquí es que la circuncisión del corazón, donde hay un corazón arrepentido, donde hay un corazón obediente, donde hay un corazón que se somete a la palabra, esa es una persona que es del agrado de Dios. Amén. Y no alguien que se haya circuncidado y que no está guardando ni obedeciendo la palabra del Señor. Es lo que el apóstol aquí está diciendo, porque no es solamente verdadero judío el que nació con sangre judía, sino dice que no es aquel que es obediente a la palabra de Dios. O sea que yo no debo cuestionarme ni sentirme mal por no haber sido judío. Porque la Biblia dice que su pueblo es la niña de sus ojos. No podemos negar que en Israel hay una bendición. Y no podemos negar que Israel es una nación bendecida por Dios. Pero nosotros hoy día somos injertados allí. Y somos la Israel espiritual.
Y más que pactos y ritos que podamos hacer, más que cosas con las cuales tratemos de impresionar a Dios, lo que podemos hacer es tener un corazón circuncidado. ¿Y de qué le estoy hablando? De un corazón obediente, de un corazón humilde, de un corazón que cuando Dios le habla sea capaz de quebrantarse, de un corazón que cuando Dios hable su palabra y mi hermano, por muy humilde que sea, cita la palabra, wow, mi corazón algo tiene que sentir. Ese es el verdadero espiritualmente israelita y aquel que Dios de alguna manera lo tiene en estima y lo va a bendecir. Oramos al Señor.